Muy buenas, este es el 9º podcast de Olinautas. Hoy trataremos un tema relacionado con la ciencia. Y es un tema que a todos nosotros nos pareció sorprendente la primera vez que lo escuchamos. Y es el de la relatividad de Einstein. Hoy intentaremos hablar sobre la idea fundamental que compone la estructura de su teoría. A finales del siglo XIX, las leyes de Maxwell sobre la naturaleza de la electricidad y el magnetismo dejaron claro que la luz era una onda que podía ser generada por la vibración de partículas cargadas. Además, esta onda electromagnética venía caracterizada por una misteriosa velocidad c, la velocidad de la luz, que no se sabía muy bien desde qué sistema de referencia se podía medir. Una velocidad es relativa a un observador. Desde Galileo se sabía que las velocidades se transformaban de una manera simple. La velocidad calculada desde mi referencia es la tuya menos la mía. Pero siempre podía escogerse un sistema de referencia preferente, es decir, un punto fijo en el espacio absoluto desde el que medir todas y cada una de las posiciones y velocidades absolutas de los objetos a representar. El pensamiento de Newton era precisamente este. Existe un espacio absoluto que permanece siempre igual e inamovible y un tiempo absoluto que avanza a un mismo ritmo en todo el universo. El tiempo y el espacio eran el escenario desde el que las cosas ocurrían y no podía ser alterado de ninguna forma. Pese a que las leyes del electromagnetismo desobedecían las mencionadas transformaciones de Galileo, en esa época estaba claro que debía existir un sistema de referencia privilegiado desde el que podía observarse aquella velocidad absoluta c, la velocidad de la luz, de las ecuaciones de Maxwell. Dicho sistema sería una referencia estacionaria en el universo. Sería el éter que todo lo llena, el éter que llenaría el espacio vacío. La referencia estacionaria en el universo debía ser el medio sobre el que una onda electromagnética oscilase. El dilema de Newton sobre la fricción de los cuerpos en el cielo si la luz era una onda sugería que dicho medio tenía que ser etéreo, que no ocasionara ningún tipo de rozamiento, de ahí su nombre, éter. La luz nos llega de estrellas increíblemente lejanas, por eso se aceptó que el éter estaba presente en todo el universo. Albert Michelson y Edward Morley querían determinar la rapidez del movimiento de nuestro planeta a través del éter universal. Su intención era aprovechar las posiciones de la Tierra en distintas fechas del año para calcular la velocidad de la luz, que hipotéticamente sería diferente a c, es decir, el valor que arrojaba las leyes de Maxwell, porque la Tierra estaba en movimiento relativo respecto al éter. Uno tras otro, todos los experimentos resultaban negativos. La Tierra parecía que no se movía respecto al éter, y la velocidad de la luz era siempre constante independientemente del lugar en el que se calculase. Había un conflicto aparentemente irresoluble con el marco de referencia científico de aquella época. A principios del siglo XX, Einstein fue más allá. Postuló la evidencia empírica. La velocidad de la luz es constante independientemente del movimiento del observador. Dos personas con velocidades distintas medirían la misma velocidad c. Esta invariancia sugería que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, propiedad de la naturaleza. La hipótesis de Einstein rompía los esquemas de la física clásica y las transformaciones habituales en la velocidad de Newton y Galileo. Ya no existía un espacio absoluto porque no existía ningún sistema de referencia privilegiado. Solo las posiciones y velocidades relativas tenían coherencia. Las implicaciones del postulado de Einstein sacaban de la zona de confort incluso a los filósofos. También el tiempo era relativo. Unas nuevas transformaciones habían entrado en juego, las transformaciones de Lorentz, que a diferencia de las de Galileo, respetaban las leyes del electromagnetismo.
Este conjunto de transformaciones nos decían cómo cambiaban las propiedades de un observador, como su posición o su velocidad, e incluso su tiempo propio, respecto a otro observador en movimiento relativo. Inspirado en la teoría de la luz de Maxwell, la idea clave de la relatividad de Einstein es que cualquier objeto en el universo viaja a la velocidad de la luz en el vacío, en el espacio y en el tiempo. Un objeto en reposo se mueve siempre a la velocidad de la luz en el tiempo. De forma intuitiva, los cambios en la información acerca de un objeto iluminado en reposo se transmiten a la velocidad de la luz, es decir, que su información está viajando en el tiempo. De hecho, existe una superficie máxima de influencia que depende del tiempo desde que emitimos un mensaje, porque recordemos que la velocidad máxima a la que se puede transmitir este mensaje es la velocidad de la luz. Si consideramos que la información de un observador es el propio observador, entonces cualquier cosa que esté en reposo en el universo está viajando a la velocidad de la luz, porque su información se está transmitiendo a lo largo de la superficie de una esfera centrada en dicha cosa. Esta esfera se va expandiendo a medida que el tiempo transcurre. Es por eso que se puede llamar la superficie máxima de influencia. Es por esto que vemos el pasado de las lejanas estrellas. Por el contrario, un objeto que se mueva a la velocidad de la luz en el espacio no se mueve en el tiempo. Es decir, el tiempo no transcurre. Desde un punto de vista externo, el reloj de un observador que se fuera aproximando a la velocidad de la luz se iría ralentizando y su visión del universo tendería a ser una imagen estática. En el caso hipotético de que llegase a la velocidad de la luz, como es el caso de los fotones, las partículas de luz, en un instante viajaría desde el principio al fin del tiempo, al fin del universo. La luz, entre otras entidades, podemos decir que es imperecedera. Combinando ambas situaciones, algo que se mueva a una velocidad finita, por ejemplo un avión, tendrá una componente de la velocidad espacial y otra temporal. La velocidad en el espacio será de unos 900 km por hora, mientras que en el tiempo será muy ligeramente inferior a la velocidad de la luz. Todo para que la velocidad en el espacio-tiempo sea c. Dado que la velocidad en el tiempo es menor que la de la luz, la información tardará más en propagarse y un observador externo en reposo verá un reloj en el avión sutilmente ralentizado. Esto se llama dilatación temporal. Muchos habremos escuchado la paradoja de los gemelos, que dice que si un gemelo viaja en cohete a velocidades cercanas a la de la luz, mientras que el otro permanece en la Tierra, entonces, al volver de su expedición, el gemelo viajero será más joven que su hermano. Es precisamente este último fenómeno, la dilatación temporal, lo que reemplaza paradoja por curiosidad. Las implicaciones de la idea fundamental de Einstein son que nada puede viajar más rápido que la luz, que la masa y la energía son equivalentes y que el espacio y el tiempo en realidad son entidades intrínsecamente unidas. La velocidad de la información acerca del estado de un objeto ya no podía ser instantánea, sino que como mucho podía transmitirse a la velocidad c. La causalidad, muy valorada por la intuición, era un rasgo inherente a su teoría, a la teoría de Einstein. La equivalencia entre la masa y la energía permitió el próspero desarrollo de la física nuclear, llegando a entender que la masa de una partícula es más que la suma de sus elementos. La energía que liga a las componentes de un átomo también contribuye a la masa. La unicidad del espacio-tiempo quebrantaba definitivamente la concepción absoluta de éstas, por separado, fruto del razonamiento clásico. El presente dejaba de existir. El ahora de un observador solo tiene sentido si lo definimos en un entorno cercano a este, porque el resto será pasado. A efectos prácticos, nosotros no somos conscientes de estos efectos, porque la velocidad de la luz es más de 1.000.000 de veces mayor que las velocidades típicas a las que nos movemos.
Pero si c fuera de escala humana, nuestro sentido común se hubiera adaptado a los efectos relativistas y probablemente nuestra forma de percibir la vida sería totalmente distinta. De hecho, existe una simulación reproducida en un juego por un grupo de investigación del MIT de un entorno donde la velocidad de la luz es parecida a la velocidad de movimiento del personaje de dicho juego. Y puede observarse el fenómeno de la contracción de Lorentz, es decir, la reducción aparente en el tamaño de los objetos, debido a que la luz se mueve a velocidad constante independientemente del observador. La teoría de la relatividad especial se ha confirmado en todos los experimentos hasta hoy. Sobre todo ha sido evaluada en partículas subatómicas debido a sus velocidades casi lumínicas. Pero Einstein no se quedó ahí. Sabía que la concepción de gravedad clásica tenía algunas incoherencias, como que la transmisión de la interacción gravitatoria era instantánea. Unos años más tarde, de la relatividad especial de Einstein, en 1915, de la cual hemos hablado hasta ahora, la teoría de la relatividad general fue desarrollada. En esta teoría moderna de la gravitación se define la gravedad no como una fuerza, sino como la propia curvatura del espacio-tiempo. El escenario inamovible del que nos hablaba Newton era ahora una entidad con su propia dinámica, que un cuerpo podía alterar por el hecho de tener masa. Dada la forma del espacio-tiempo, un objeto que avance por su propio movimiento natural sigue la trayectoria más corta entre dos puntos, también llamada geodésica. Por ejemplo, un avión avanza en línea recta sobre el globo terráqueo, pero si ponemos su trayectoria en un mapa plano, estará curvada. De la misma forma, si un cuerpo avanza en una misma dirección por la propia inercia de su movimiento sobre el espacio-tiempo, estará avanzando en línea recta sobre este espacio de 4 dimensiones, es decir, 3 espaciales y una temporal. Pero es nuestra perspectiva tridimensional la que ve una trayectoria curvada. Esta es la naturaleza de la gravedad. No es una fuerza, es la propia curvatura del espacio-tiempo, que nosotros no percibimos porque es tetradimensional. Esta es la causa, la propia curvatura, la que coordina toda la dinámica celeste y hace que los cuerpos sigan su curso natural de movimiento por esa hipersuperficie. Imaginemos ahora que somos un astronauta y estamos cayendo hacia la Tierra desde el espacio. Pese a que aparentemente existe una fuerza sobre nosotros que nos haga caer, el movimiento que sentimos es localmente indistinguible de un movimiento acelerado uniformemente. Este es el principio de equivalencia, que nos dice que la aceleración generada a un cuerpo por el campo gravitatorio es independiente de la naturaleza del propio cuerpo. Siguiendo con nuestro escenario de caída, si nos encerraran en una caja mientras caemos, entonces no sabríamos distinguir si realmente estamos cayendo o estamos en el espacio exterior en ausencia de alguna fuerza. Porque nuestra referencia está puesta precisamente en un objeto que también está acelerado, la propia caja. Por otro lado, si estamos en el vacío, pero un cohete nos acelera justo al mismo valor que la aceleración de la gravedad de la Tierra, tampoco podemos distinguir si estamos realmente en el cohete o en la Tierra. El pensamiento de Newton hubiese sugerido que el observador que no es acelerado es privilegiado frente a otro que sí lo es, porque a este que está acelerado, en su sistema de referencia le aparecen fuerzas ficticias por el hecho de hacer mediciones en un sistema de referencia en aceleración. Pero el principio de equivalencia nos dice que no existe ningún observador privilegiado, independientemente de la naturaleza de su movimiento, precisamente porque la aceleración de la caja es indistinguible de la gravedad, que a su vez está determinada por la propia curvatura del espacio-tiempo en el que nosotros vivimos y realizamos medidas. La teoría de la gravedad einsteiniana explicaba limpiamente la órbita de Mercurio, a diferencia de la teoría de Newton que contenía algunas discrepancias.
La estructura matemática de Einstein ajustaba finamente la gravedad y no solo mejoraba considerablemente la teoría newtoniana, sino que daba nuevas predicciones, como la existencia de los agujeros negros. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde ni siquiera la luz puede escapar, de ahí su nombre. Cada cuerpo con masa tiene asociada una velocidad de escape para poder escapar de su influencia gravitatoria. En el caso de la Tierra es de unos 11 km por segundo. Resulta que un cuerpo suficientemente masivo puede tener una velocidad de escape mayor a la velocidad de la luz, la velocidad máxima de nuestro universo. Es por eso que todo lo que entra en un agujero negro no puede salir y por lo tanto está desconectado causalmente del resto del universo. El tamaño de un agujero negro se define como el horizonte de sucesos, que es aquella región donde la velocidad de escape es exactamente la velocidad de la luz. La primera evidencia teórica sólida de la existencia de agujeros negros está asociada a la primera solución analítica de las ecuaciones de Einstein en 1916, y que no fuera la de un espacio plano. Esta es la solución de Schwarzschild. Al principio su existencia en nuestra realidad era dudosa. ¿Cómo iban a existir tales bestias celestiales cuyo exótico interior es incognoscible? Pero a lo largo de los años se fueron realizando medidas indirectas de su existencia y se vio que muchas galaxias tenían en su centro una gran masa, aparentemente invisible, que perturbaba considerablemente la trayectoria de las estrellas y planetas a su alrededor. A medida que la tecnología iba refinando su precisión, la aplastante evidencia empírica sugería que realmente existían, hasta que recientemente los hemos detectado directamente. Resulta que recientemente hemos observado de forma directa un agujero negro de aproximadamente 2.400.000 millones de masas solares en la galaxia de Messier 87. La teoría de Newton daba por sentada que la fuerza de la gravedad se transmitía instantáneamente, mientras que en la de Einstein la transmisión de la información gravitacional se asocia a las ondas gravitacionales. Una onda gravitacional viaja por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz, como las ondas electromagnéticas, y comunica los cambios en la posición de los cuerpos. Predicho un siglo antes, su reciente descubrimiento por LIGO manifiesta la sorprendente influencia que tiene la abstracción matemática en nuestra realidad. Muchas otras predicciones ha hecho la teoría de la relatividad general, como la dilatación temporal gravitatoria, la precesión de las órbitas o la curvatura de la propia luz bajo la influencia gravitatoria, e incluso la expansión acelerada del universo, de la que Einstein no confiaba por sus prejuicios, ya que creía que el universo debía ser estático. Pasemos ahora a hablar sobre la dilatación temporal debida a la gravedad. Imaginemos que solo existe nuestro planeta y ponemos objetos de prueba a diferentes altitudes. En este esquema mental, hacemos una fotografía de sus posiciones, lo soltamos durante un lapso muy breve de tiempo y volvemos a fotografiar sus nuevas posiciones. La pregunta es, ¿qué velocidad relativa llevará cada objeto? Podemos estimarla restando las posiciones de la última foto de las de la primera, obteniendo un número que será mayor a medida que estemos más cerca de la superficie terrestre. Intuitivamente, cuanta mayor gravedad sientan, mayor será la velocidad relativa de nuestros objetos, pero la relatividad especial de Einstein, que hemos visto antes, nos decía que un objeto que se estuviera moviendo en el espacio inevitablemente debía moverse más lentamente en el tiempo. Recordemos que siempre nos movemos a la velocidad de la luz en el espacio-tiempo, y si existe una componente de velocidad en el espacio, la componente temporal debe reducirse. Y dado que los objetos más cercanos a la Tierra adquieren más velocidad relativa espacial, entonces sufrirán de mayor dilatación temporal y veremos sus relojes moverse más despacio respecto a órbitas más altas. Al contrario, si un observador en la superficie de la Tierra se fija en un reloj de un objeto a una altura mayor, entonces verá una velocidad de avance ligeramente mayor.
Y ahora toquemos el tema de la expansión del universo. El primer indicio teórico de la expansión de nuestro universo lo presentó Alexander Friedman en 1922 usando las propias ecuaciones de Einstein. Georges Lemaitre llegó al mismo resultado 5 años más tarde de forma independiente y presentó una relación lineal entre la distancia entre galaxias y la velocidad a la que se separaban. No fue hasta 1929 cuando Hubble confirmó experimentalmente sus predicciones teóricas. Estas se basaban en la observación de que las galaxias más lejanas a la Tierra se separaban más velozmente de nosotros, tal como predijo Lemaitre. Y asumiendo el principio cosmológico que nos dice que ningún lugar es privilegiado en el universo a escalas suficientemente grandes, entonces este hallazgo confirmaba que el universo entero estaba expandiéndose exponencialmente, a más distancia, mayor velocidad, y así sucesivamente. No me gustaría tener una visión negativa de la vida del universo, pero imaginad su situación miles de millones de años en el futuro, si la expansión se da indefinidamente. Las distancias entre las mismas estrellas serán tan gigantescas que estarán desconectadas causalmente, es decir, la información no podrá ni siquiera llegar entre sistemas estelares. No podríamos conectarnos con nuestros compañeros, viviendo en planetas que orbitan diferentes estrellas. Nuestra bóveda celeste estaría completamente oscura. Este hecho tiene que ver con el aumento irreversible de la entropía, o como se suele decir, el desorden en nuestro universo. Precisamente este tema ha sido abordado en el último post de Lorinautas. Échale un vistazo si quieres saber más sobre ello. La relatividad general de Einstein se sigue usando hoy en día, y de hecho es la teoría predominante de la gravedad. Es tan potente que no ha tenido hoy en día ningún fallo técnico, excepto a escalas suficientemente pequeñas o a escalas cercanas a agujeros negros, porque la propia curvatura del espacio-tiempo tiende a infinito, y los infinitos se llevan muy mal con nuestra realidad. Nuestra realidad está exenta de infinitos hasta donde nosotros hemos podido observar. Para solventar esto es necesario la incorporación de efectos cuánticos, porque por una parte tenemos una teoría que funciona muy bien a escalas muy grandes y por otra la teoría cuántica es una teoría de la física que funciona excelentemente a escalas pequeñas y de hecho ambas teorías son de las más potentes en sus respectivos campos. Es por eso que, debe haber una hibridación entre ambas teorías. Debe haberla y debe ser necesaria para poder entender, por ejemplo, lo que sucede en un agujero negro o lo que puede llegar a suceder y lo que sucedió en el inicio del universo, donde, según la propia relatividad, tuvo un origen y este origen se daba en una región muy concentrada de espacio-tiempo. Pero ya hablaremos en el siguiente podcast de ciencia sobre la teoría cuántica y sus repercusiones en nuestra realidad, sus posibles interpretaciones filosóficas, porque lo que nos arroja, grosso modo, es que no podemos fiarnos de nuestras intuiciones y nuestros sentidos, porque sugiere que lo que observamos realmente no es así, sino que nuestra conciencia juega un rol muy importante. Pues así será el siguiente podcast, de eso tratará. No me enrollo más, espero que os haya gustado y que, pueda haber aportado algo nuevo a vuestro día a día, en el espíritu científico en este caso. Un saludo y hasta la próxima.